¿Cómo están? Un saludo con todos. Muchas gracias por estar en este envío de Trivium Político en el que vamos a tratar particularmente la ley o el proyecto de ley de apoyo humanitario en relación con el ámbito laboral. Tenemos acompañándonos el abogado Jorge Barzola Ampuero, abogado senior en la firma de abogados Barrionueva Andrade, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, un poco para introducirnos en el tema, abogado, a su criterio, 3 puntos medulares que considere más importantes dentro del proyecto de ley de apoyo humanitario. Le cedemos la palabra. Buenos días, primero antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de esta entrevista para hablar sobre este proyecto de ley que ha causado algunos problemas y muchas discusiones. A ver, 3 puntos particulares y medulares sobre este proyecto de ley. A ver, podemos decir de que este proyecto de ley tiene como finalidad, o una de sus finalidades es que se pueda promover mediante figuras jurídicas la implementación de más empleos. Por ejemplo, regular de forma concreta ya en una ley como tal cómo se va a aplicar el teletrabajo y otras modalidades contractuales como el contrato emergente de trabajo. Otro punto medular también podría ser que esta ley ya trae consigo y plasma en una norma positiva cuáles son los parámetros, los requisitos para considerar válido que tenga efectos jurídicos un acuerdo bilateral entre trabajador y empleador que antes no existía en el Código de Trabajo. Y eso serían básicamente como los puntos principales o medulares de que esta ley trata de promover para que sea aplicado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ok, si bien usted mencionó, es cierto, tiene puntos positivos, pero también a lo largo del desarrollo del debate del proyecto de ley, mucho se le ha criticado, más bien, y mucho desde la arista del trabajador. La historia, y particularmente el caso ecuatoriano, ha hecho un uso paulatino de la precarización del trabajo. Ya, el empleador ha precarizado en momentos de la historia ecuatoriana, hay que decirlo así, al trabajador y a la situación de la relación laboral. Si bien estas prácticas se mitigaron hace unos años con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, se podría decir que aún se mantienen ciertas prácticas vigentes. A su criterio, ¿se presta la ley de desarrollo, apoyo humanitario para que el empleador pueda precarizar el trabajo? Recordando que se afecta mucho la remuneración del trabajador y bueno, ¿cómo se podría haber afectado en este ámbito el obrero? Bien, mire, primero, antes que nada, hay que partir sobre un punto. ¿Cuál es este punto? De la crisis que estamos viviendo hoy en el Ecuador. A mi consideración, yo creo que son necesarias las medidas que tienen que implementarse por el gobierno para tratar de sobrellevar esta situación laboral y económica que estamos viviendo, ¿ya? Pero hay que tener también un equilibrio. Tampoco hay que establecer normas que pueden verse afectados tanto trabajadores como empleadores, porque lo que presta esta ley, indistintamente de cuál es la parte que se va a beneficiar o cuál es la parte afectada, es precisamente eso, de que no hay un equilibrio, porque puede ser que ciertas normativas son beneficiadas para empleadores, pero perjudica a empleadores, como ciertas normativas son beneficiosas para trabajadores, pero perjudica a empleadores. Por lo tanto, hay que buscar la forma, la manera de cómo regular un equilibrio entre parte trabajador y empleador, porque esa es la finalidad del derecho laboral, buscar un equilibrio, que el trabajador se ubique al mismo nivel del empleador para que pueda sobrellevar o de mejor manera una relación laboral, ¿no? Este proyecto de ley, como indiqué en un momento, trae consigo muchos problemas y hay de hecho muchas contradicciones en la forma de cómo se redacta este proyecto de ley. Comencemos primero por el acuerdo de partes que se regula en el artículo 16 de este proyecto de ley. ¿Qué indica este acuerdo de partes para reformar condiciones económicas? Indica entre una de sus cosas, entre uno de sus requisitos, es que se necesita sí o sí la voluntad de ambas partes y que el empleador justifique la medida
de que por qué se va a llegar a este acuerdo de condiciones económicas. Tomemos en consideración que las condiciones económicas es con respecto a modificar básicamente remuneración y jornada de trabajo, que será consecuentemente que la reducción de la remuneración respectiva. El empleador tiene la obligación de demostrar a su trabajador que cuál es la necesidad, cuál es la importancia de la implementación de estos acuerdos bilaterales. Entonces, aquí, si bien es cierto, se ve justificada la necesidad para que el trabajador también palpe la necesidad de que tiene el empleador, para que pueda recuperarse la estabilidad económica y la institucionalidad de la compañía. Pero, por otro lado, ¿cuáles son los requisitos que indica que debe demostrarse? Debe demostrarse los estados financieros de la compañía. Y esto es un tema delicado porque estos estados financieros de la compañía son documentos confidenciales que no pueden ser presentados o dárselos a cualquier tipo de persona. Yo sé que es un trabajador y yo sé que tengo la confianza en el trabajador, por eso lo contraté, por eso tengo aquí en mi compañía, pero estos documentos son sensibles y no se le puede exigir que se le derive esta documentación a un trabajador para que pueda entender cuál es la necesidad. Tal vez pueda ser de otra forma explicar la necesidad de por qué se va a conllevar a estos acuerdos de modificación económicas, pero no específicamente presentando los balances o los estados financieros de la compañía. Ahora, otro punto importante que aquí yo considero que es un abuso por parte del legislador al momento de regularle cuáles son los requisitos para considerar válido un acuerdo entre trabajador y empleador. Dice que cuando el empleador haya llegado al acuerdo con la mayoría de sus trabajadores, los trabajadores que no hayan acordado o que no hayan prestado su consentimiento para poderse someter a estas medidas de condiciones económicas, tendrán de forma obligatoria que cumplirlas. ¿Por qué? Porque como ya llegué al acuerdo con la mayoría de mis trabajadores, los otros trabajadores que no llegaron al acuerdo no tendrán que cumplirlas, tendrán obligatoriamente que cumplirlas. Y esto, a mi consideración, es un abuso y ya tiene también un tinte de inconstitucionalidad porque vulnera varios derechos y principios jurídicos regulados en nuestro ordenamiento jurídico, como lo es la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, sí me parece por parte de este proyecto de ley que es un abuso la forma en cómo regulan este acuerdo de modificación económica. Sí, justamente yo quería topar ese tema respecto a los acuerdos entre empleador y trabajador. Se podría decir que es una norma, una suerte de norma arcaica al obligar a los trabajadores, una sección de trabajadores que no está de acuerdo con la forma en que recibirán su remuneración, por ejemplo, esta norma los obliga a receptar esa remuneración o esa posible remuneración. Recordando por efectos prácticos que hay que vivir o evidenciar nuestra realidad. El hecho es que estamos en un país en el que el INEC te dice que la canasta básica está a $728 y tienes por otra parte un trabajador que gana $400 mensuales. Entonces, muchas veces no hay una relación armónica entre el precepto normativo y la realidad que viven los trabajadores hoy por hoy en el Ecuador. A su criterio, bueno, si bien ya lo mencionó, que se vulneran derechos constitucionales, se podría decir que en esta sección, la ley de apoyo humanitario podría resumirse en este aspecto de que la realidad ha superado la legalidad. O sea, se justifica la realidad económica. Sí, continúa. Ya, o sea, si se justifica la implementación de medidas económicas, sí. O sea, como lo dije en un principio, yo considero que es necesario establecer medidas que puedan sobrellevar esta crisis económica y laboral que estamos viviendo. Pero hay que tener prudencia al momento de redactar las normas pertinentes porque no pueden malinterpretarse estas normas para que puedan conllevar a aplicaciones distintas de cuáles fueron su finalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, este acuerdo que se regula en el proyecto de ley sí me parece
un poco con respecto a ese requisito de que obligan a los trabajadores que no prestaron su consentimiento a cumplir esas medidas. Eso sí me parece un abuso. Y yo, ¿qué recomiendo? O sea, antes de este proyecto de ley, prácticamente sí era legal y era totalmente procedente la celebración de acuerdos entre trabajador y empleador. Ahora que lo establece una norma positiva, trata de regular todos estos requisitos para que tengan validez. Pero ¿en qué me sustento de que antes de la aprobación por parte de la Asamblea de este proyecto de ley sí era procedente? El artículo 328 de la Constitución específicamente indica que obviamente la remuneración es indisminuible, inembargable, etcétera. Pero dice que podrá disminuirse la remuneración siempre y cuando el trabajador consienta sobre ese acto y también que la medida tomada vaya a ser de acuerdo a la ley. Entonces, basándonos en el derecho del trabajo, que es una rama que deriva también del derecho privado, y como conocemos que el derecho privado se diferencia del derecho público, básicamente que todo lo que no se encuentra expresamente prohibido por la ley tiene permitido realizarse, no hay una norma positiva, laboral u otra, que prohíba que los trabajadores y empleadores lleguen a acuerdos. Y además la propia Constitución lo permite, artículo 328. Esta intención de regularizar los acuerdos van a causar problemas por parte del proyecto de ley, porque antes lo podían hacer y se prestaban el consentimiento, se tomaban las medidas, se cumplían las obligaciones, se cumplían los derechos, y ahora que quieran restringir el ámbito de aplicación de los acuerdos, sí va a traer problemas. Ok, entonces continuamos con su segundo punto respecto a los tres aspectos que mencioné inicialmente. A ver, también quisiera conversar o tratar sobre este día sobre los nuevos, la nueva contratación que regula el proyecto de ley, que es con respecto al contrato emergente de la jornada, el contrato emergente de trabajo. ¿En qué consiste este contrato emergente? El contrato emergente consiste en contratar durante un tiempo definido a personas, trabajadores. ¿Y cuál es este tiempo definido que establece el proyecto de ley? Que va a ser por 2 años, renovable por un periodo más. Aquí dice, tiene que ser o podrá ser hasta 2 años. Quiere decir que eventualmente, si existe el acuerdo de ambas partes de contratar mediante este contrato emergente, puede regularse un tiempo menor. Es decir, yo contrato a mi trabajador, regulamos que el periodo de la vigencia de este contrato dure 1 año. ¿Ya? Pero también hay que tener en cuenta algo. Dice que podrá ser renovado por el mismo periodo. Aquí, para poder renovarse, si es que yo empleador contraté a mi trabajador por un periodo de 1 año, no le voy a renovar por 2 años como es el proyecto, sino que por 1 año. Entonces, si el contrato que yo celebré primeramente fue por 1 año, el periodo de renovación que yo puedo tener derecho es a renovarlo por 1 año más. Ahora, ¿qué novedoso trae este contrato emergente de trabajo? Indica que se podrá distribuir la jornada de trabajo en 6 días. Aquí hay mucha discusión porque dice que cómo puede ser posible que se aumente los días de jornada de trabajo porque se va a aumentar la carga horaria y no se va a aumentar la remuneración. Aquí hay que hacer énfasis en algo. Si bien es cierto, el nuevo proyecto de ley trae consigo esta novedad de que distribuir la jornada laboral en 6 días de trabajo, esto no quiere decir que la carga horaria de trabajo vaya a aumentar. Se tiene que respetar siempre el límite de la ley, de las 40 horas semanales, 8 horas diarias. Entonces, si yo contrato mediante jornada de trabajo, mediante el contrato especial de trabajo a una persona, puedo distribuir de lunes a jueves que trabaje 8 horas, el viernes trabaja 4 y el sábado trabaja 4. La carga horaria sigue siendo igual, 40 horas a la semana, y se respeta el límite del Código de Trabajo. Ahora, aquí con la forma de redacción de este articulado específicamente hay un conflicto que ha surgido en muchos abogados, que es con respecto a cuando termina la relación laboral, cuando se ha contratado mediante este contrato emergente. ¿Por qué?
El penúltimo inciso de este articulado, que es el artículo 19 del proyecto de ley, indica que cuando la relación laboral termina, sea por empleador, por decisión unilateral del empleador, o sea por decisión unilateral del trabajador, el trabajador tiene derecho a que se le paguen las remuneraciones pendientes. Ya, ese es como primer punto. ¿Cuál es la consecuencia y cuál es el problema de esto? Que ha existido mucha discusión de por qué yo tengo empleador que pagar la remuneración pendientes cuando el trabajador ha tomado la decisión de terminar el contrato. Entonces, se tornaría justificable que si el empleador termina la relación laboral, porque es la decisión del empleador, termina la relación laboral del contrato emergente, sería justificable que pague, porque se ha creado una expectativa de tiempo. Por ejemplo, yo contrato, dura 2 años el contrato de trabajo, se ha generado la expectativa de ganar durante esos 2 años una determinada remuneración, y entonces si yo, empleador, vengo y termino ese contrato de trabajo, se ve justificable el pago de las remuneraciones. Pero no tendría sentido que si el trabajador, qué sé yo, por ejemplo, que se le presente otra oportunidad de trabajo, venga y tome la decisión de terminar la relación laboral, tenga que pagar las remuneraciones pendientes. ¿A qué quiere decir remuneraciones pendientes con el proyecto de ley que me estoy haciendo referencia? Imaginemos que yo celebro con mi trabajador un contrato emergente de trabajo y establezco como periodo de duración 2 años. Pero resulta que al primer año y 2 meses se termina la relación laboral. Entonces, los meses restantes que faltaron para completar los 2 años, el empleador tiene la obligación de pagarlo. Sea que la relación laboral haya terminado por decisión del trabajador o sea porque la relación laboral haya terminado por decisión del empleador. Y aquí ha traído muchas discusiones, como lo estaba manifestando, porque podemos tornar justificable cuando el empleador lo termina, pero no cuando el trabajador lo termina. Ahora, aquí mismo también quiero aclarar algo. La forma en cómo redactan este artículo, este penúltimo inciso, causa una confusión, porque indica también que por el término del plazo, es decir, cumplidos los 2 años, también tendrá que pagarse las remuneraciones pendientes, pero no tiene sentido eso que se establezca, pues se entendería que si se cumplió los 2 años, durante todo ese periodo, el empleador pagó la remuneración. Pero en el caso de que no lo haya pagado, no tiene que venirme una ley, un proyecto de ley, a obligarme a que yo pague esas remuneraciones pendientes, porque el Código de Trabajo ya me lo exige. ¿Ya? Entonces, este es uno también de los problemas que causa este proyecto de ley, y hay otros problemas y otras contradicciones, como por ejemplo también lo que sucede en la reducción emergente de la jornada de trabajo, que ahí hay unas contradicciones, dos contradicciones he encontrado. Bueno, le damos la bienvenida también al licenciado Orlando Herrera, el asesor laboral del Frente Nacional de Trabajadores Autónomos. Una grata bienvenida y muchas gracias por su asistencia el día de hoy. A ver, como siguiente punto, sí me gustaría tratar también otra figura que se regula este proyecto de ley. ¿Cuál es esta figura? Es lo que se conoce como la reducción emergente de la jornada de trabajo. ¿Qué regula o qué estaría regulándose en este proyecto de ley con respecto a la reducción? Indica que por eventos de caso fortuito fuerza mayor, el empleador tendrá la posibilidad de, a su discrecionalidad, de implementar esta reducción de la jornada de trabajo. Aquí vemos ya de lleno una diferencia que ocurre con lo que establece ya el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo en el artículo 47.1 ya regula la reducción de la jornada de trabajo, pero dice que esa reducción de la jornada de trabajo procede por acuerdo de las partes, el que establece ya en el Código de Trabajo. Pero este proyecto de ley indica de que el empleador tendrá la posibilidad, a su discrecionalidad, de implementar esta medida, pero no a su libre albedrío, sino más bien en el caso de eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado. Si ese evento de caso fortuito o fuerza mayor no se encuentra debidamente justificado y se implementa esta reducción de la jornada emergente, puede llevar a consecuencias jurídicas. Bien, ¿en qué consiste básicamente esta reducción emergente de la jornada de trabajo? Le otorga la posibilidad al empleador de reducir hasta el 50% la jornada de trabajo.
pero la remuneración no se pagará con base a esa reducción del 50%. Indica que se pagará hasta no menor un 55%. ¿Ya? No hay relación entre la jornada trabajada y la remuneración, porque el empleador tiene la posibilidad de reducir hasta el 50%, pero la remuneración no podrá ser menos del 55% de la remuneración percibida o acordada antes de la implementación de la reducción. Bien, como indiqué hace un minuto, aquí en este articulado hay una contradicción, específicamente con los aportes que se deben pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la norma indica que los aportes se tendrá que pagar en base o en relación a la jornada reducida. Es decir, que si yo tengo la posibilidad de reducir hasta el 50%, tengo que pagar con base a ese 50%. Pero resulta que los aportes patronales se pagan con base en las remuneraciones que perciben los trabajadores. Entonces, si la norma mismo me indica que no podré percibir menos de un 55%, lo que tendría que aportarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la remuneración de ese no menor del 55%. Pongámoslos en número. Digamos que el trabajador percibía una remuneración de $800. Entonces, si se implementa esta reducción de la jornada de trabajo, él no podrá percibir una cantidad menor a $440. Entonces, la aportación que se tiene que pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debería ser con base en esos $440. ¿Pero qué dice la ley? La ley o este proyecto de ley que estaría regulando indica que los aportes será con base en la jornada reducida. Entonces quiere decir que será con base al 50% de la jornada de trabajo. Eso es un punto de que tendría que aclararse y tendría que, al momento de que el presidente haga el correspondiente veto, tendría que observar este punto. Otra contradicción que establece en esta reducción de jornada emergente es con respecto al pago de las remuneraciones. Como indiqué, el pago de las remuneraciones no podrá ser menor al 55% de lo que se percibió o de lo que se acordó previamente a la reducción emergente. Pero ¿qué indica el segundo inciso del artículo 20 del proyecto de ley? Que las remuneraciones van a tener que pagarse con base a las horas laborales efectivamente ejecutadas. Esto tiene sentido, pues se respeta el principio de hora trabajada, hora pagada, o igual trabajo, igual remuneración. Entonces, si me dice el mismo artículo que tendré que pagar la remuneración con base en las jornadas de trabajo efectivamente ejecutadas, entonces quiere decir que tengo que pagar la remuneración con base al 50% de la jornada laboral. Pero se contradice con el primer inciso porque dice que tendré que pagar no menor al 55%. Entonces, no es verdad que tendré que pagar la remuneración con base a la jornada efectivamente trabajada, porque aquí mismo me indica que no podré pagar no menor al 55%. Y aquí hay otra contradicción que hay que tomar en consideración y que debe ser observada al momento de realizar el veto por parte del presidente. Ahora, otra cuestión interesante también con respecto a esta figura es que, y es semejante, a lo que establece el artículo 47.1 del Código de Trabajo, es que en el caso que durante medie la vigencia de esta reducción de la jornada de trabajo, suceden despidos intempestivos, el cálculo de las indemnizaciones como las bonificaciones correspondientes que tiene derecho el trabajador tendrán que calcularse con base a la remuneración que se percibió antes de la reducción, no de la remuneración que se viene percibiendo durante la reducción de la jornada de trabajo, sino antes de la reducción. Y esto tiene relación también con lo que establece el artículo 47.1 del Código de Trabajo, que también regula la figura de la reducción emergente. Por último, con respecto a este punto de la reducción emergente, hay un problema que ha suscitado en muchos abogados si es que esta figura de la reducción emergente de la jornada de trabajo que se está regulando en el proyecto de ley deroga lo que ya establece el artículo 47.1. A nuestra consideración como estudio jurídico, nosotros hemos llegado a la conclusión de que no lo va a derogar. ¿Por qué? Porque existen parámetros y requisitos que están totalmente distintos para la aplicabilidad de
la reducción de la jornada de trabajo. Y le voy a dar un ejemplo. En el Código de Trabajo, en el 47.1, dice que procede la aplicación de la reducción de la jornada de trabajo en un caso, cuando existe mutuo acuerdo, trabajador-empleador. En cambio acá dice que es a potestad del empleador, pero en el evento de caso fortuito y fuerza mayor. Y eso diferencia con el 47.1 porque dice que será de mutuo acuerdo. Pero ¿cuándo procederá o cuándo podrá analizarse o proponer que se reduzca la jornada de trabajo? Cuando también se produzca fuerza mayor o cuando también se produzca con la finalidad de reducir gastos en la compañía. ¿Por qué? Porque la compañía está atravesando por un problema económico, entonces para evitar el colapso financiero y que la compañía cierre y así generar más desempleo a los trabajadores, se toma la decisión de implementar esta medida. Entonces podemos ver que en el 47.1 puede generarse por un hecho extraordinario ajeno a la voluntad de las partes, como también podría generarse por un tema de recorte de gastos o para ya no producir pérdidas por negligencia del empleador porque no tuvo la buena administración de su negocio. Cosa o situación que no sucede con el proyecto de ley, porque el proyecto de ley indica específicamente que solo procederá por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, un hecho extraordinario ajeno a la voluntad de ambas partes. Jorge, muy buen día. Un fuerte abrazo a la distancia. Jorge, tú nos has planteado algunos elementos interesantes, pero la realidad es muy distante de la teoría. Y me gustaría ver cuál es la figura legal con la que muchas empresas, y no me refiero a las pequeñas empresas, no me refiero a las medianas empresas, sino a las grandes empresas en el Ecuador hoy en día, están despidiendo de manera intempestiva a sus colaboradores y están pagándoles risorios montos de remuneración por concepto de despido. Entonces, ¿cuál es esta figura legal? ¿Realmente se ha constituido la figura de la fuerza mayor? ¿O es simplemente que muchos empleadores, muchas empresas macros en el Ecuador están utilizando esta figura jurídica para poder aprovechar el momento? Porque estamos viendo que no están despidiendo a los trabajadores que tienen 1 año, 2 años. Estamos viendo que no están despidiendo a los trabajadores que tienen menos de 10 años inclusive, sino por el contrario. Estamos viendo que están despidiendo a los trabajadores que más tiempo tienen trabajando dentro de una institución comercial o empresarial. Bien, primero, antes que nada, hay que aclarar, primero, buenos días Wilson, ¿cómo estás? Un abrazo también a la distancia. Aló, ¿me escuchas? Primero hay que aclarar, sí, a ver, primero hay que aclarar sobre una situación. Hay mucha confusión con respecto y similitud que muchas personas dicen, me han despedido por caso fortuito. Aquí hay que hacer una diferenciación. No es igual despedir que terminar la relación por caso fortuito o fuerza mayor. El despido intempestivo es un acto unilateral emanado por la voluntad del empleador de dar por terminada la relación laboral. Eso es el despido intempestivo básicamente. Pero ¿cómo termina la relación laboral en caso fortuito o fuerza mayor? Cuando un hecho extraordinario, es decir, un hecho que no fue previsible o que si previsto no pudo ser evitado, es irresistible, ajeno a la voluntad de ambas partes, lleva a consecuencia la terminación del contrato de trabajo. Es decir, aquí no hay decisión del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo, ni tampoco decisión del trabajador de dar por terminado el contrato de trabajo, sino que por un hecho extraordinario, ajeno a la voluntad de las partes, se ha visto imposibilitada la ejecución del contrato. Y por lo tanto, como se ha visto imposibilitado la ejecución del contrato de trabajo, a ver, perfecto, Jorge. Tú planteas de que en efecto hay una situación que no ha sido prevista ni por el contratante ni por el contratado. Pero la pregunta mía es ¿por qué muchas de las empresas están optando por despedir
a causa de la pandemia suscitada en el mundo, a los trabajadores, a los colaboradores, a los obreros que tienen más de 15 años, más de 10 años, y por qué no se despide, por ejemplo, a los colaboradores que tienen menos de un año o un año. ¿No será acaso que muchas empresas grandes están utilizando esta condición de la pandemia para evadir el pago de indemnizaciones no grandes, sino más bien justas en algunos casos? Entonces, mi pregunta va hacia allá. El día de hoy, en contacto directo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores planteaba el caso, por ejemplo, de que la empresa Juan el Jury, el consorcio Juan el Jury, concretamente en Cuenca, ha despedido a muchos trabajadores con más de 15 años y que la indemnización por el despido ha sido de $250, $300. Por eso, a ver, estaba tratando de explicarte primero la figura para poder llevarte a la respuesta de tu pregunta. Primero, teniendo claro cómo procede esta figura, es verdad, puede ser que ciertos empleadores utilicen esta medida para evitar pagar liquidaciones que se deben corresponder. Pero si sucede eso, el trabajador tiene su derecho de demandar y reclamar lo que corresponde en derecho, de reclamar que se le reconozca su despido intempestivo y consecuentemente su indemnización por despido intempestivo. Pero muchas veces también, en muchas ocasiones, sí es legal y procedente la terminación del contrato de trabajo por caso fortuito y fuerza mayor. ¿Cuál es la consecuencia de por qué termina caso fortuito y fuerza mayor? Como lo dije, es un hecho extraordinario dejando la voluntad de las partes. ¿Cuál es la liquidación que debe de pagarse al trabajador que se termina ese por caso fortuito y fuerza mayor? Solo son los proporcionales de ley. No se reconoce ninguna indemnización por despido intempestivo ni bonificación por desahucio. Por esa razón es que en las liquidaciones que salen por la terminación del contrato de trabajo que se dan por caso fortuito fuerza mayor muchas veces son de cuantía muy baja, porque la ley no regula una indemnización para esta terminación. ¿Por qué no regula una indemnización por despido intempestivo? Porque la relación laboral no termina por despido intempestivo. La relación laboral terminó por caso fortuito fuerza mayor. ¿Por qué no se regula una bonificación por desahucio? Porque la ley no lo prevé. El Código de Trabajo indica que solo se paga bonificación por desahucio en 3 ocasiones. Cuando la relación laboral termina por acuerdo de las partes, cuando la relación laboral termina por despido intempestivo y cuando la relación laboral termina por desahucio propiamente dicho. Entonces, ¿cuál es lo legal? Pagar por liquidación a un trabajador que termina por caso fortuito fuerza mayor solo son los proporcionales de ley. Por eso vemos justificados la cuantía de las liquidaciones. Ahora, puede ser que los empleadores opten estas medidas de forma abusiva para evitar de pagar liquidaciones cuantiosas por los años de trabajo realizados por los trabajadores. Pero el trabajador, si considera que se le han vulnerado sus derechos, si considera que no se vio imposibilitado el contrato de trabajo y se ha utilizado de forma abusiva esta causal que establece el artículo 169, numeral 6, tendrá que hacer la respectiva demanda y demostrar obviamente el despido intempestivo, porque, ojo, no siempre cabe caso fortuito fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo. Cuando, por ejemplo, te doy el ejemplo. Primero, hay que partir del hecho de que el caso fortuito fuerza mayor imposibilita la actividad laboral, indistintamente si lo puedes realizar de forma presencial o si lo puedes realizar de forma teletrabajo. Entonces, ¿cuál es el típico caso que justifica la terminación del caso fortuito fuerza mayor? El de las empleadas domésticas. ¿Por qué? Porque debido al decreto ejecutivo, te explico y te doy la palabra para que me puedas preguntar. Debido al decreto ejecutivo que emitió el presidente, el 1017, indicaba que prohibía la actividad presencial de trabajo. Y aparte de la actividad presencial, se prohibió también la libre movilización en la ciudad. Entonces, el trabajo de esta empleada doméstica que básicamente necesita, es requerido su presencia física en la casa para realizar sus actividades domésticas, se ve imposibilitado por una decisión de autoridad competente, en este caso una decisión del presidente, que hay que cumplirla. Pero ¿cuál es el efecto colateral
del cumplimiento de esa decisión, que se ha visto impedido la actividad laboral. Entonces, como se ha visto impedida la actividad laboral por un hecho ajeno a las voluntades de las partes, el contrato de trabajo puede terminar. Entonces, pero no es justificable utilizar la causa de caso fortuito fuerza mayor, por ejemplo, en el caso de una compañía que tiene contadores o que tiene economistas que llevan la actividad económica o los estados financieros de la compañía. ¿Por qué? Porque su actividad laboral, si bien es cierto, se prohibió su presencia física en el trabajo para que ejecute su contrato de trabajo, la ejecución de su actividad laboral no se ha visto del todo impedida. ¿Por qué? Porque esa actividad que realizaba de forma presencial en una oficina la puede realizar también en su casa mediante el teletrabajo. Entonces, en ese caso, no es justificable basarse en la terminación del contrato de trabajo por caso fortuito fuerza mayor. Entonces, hay que siempre analizar el contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo es independiente. Jorge. Por eso es un contrato individual de trabajo. Jorge, sí. Una pregunta que nos hace un amigo nuestro, Fernando. Dice, ¿qué debe hacerse en caso de que se empiece a simular despidos por medio de esta figura? Es decir, la figura de caso fortuito y fuerza mayor. Es decir, se desvinculen a las personas por razones del COVID en teoría, pero en la realidad sea para evadir concretamente las remuneraciones o las cuantías que deberían de obtener. ¿Cuándo y qué formas hay dentro de la ley para regular esta eventualidad? Bien. Mira, cuando se procedió con cuando se procedió este proyecto de ley, han interpretado este artículo 169, numeral 6, que a mi consideración no era el artículo que tenía que interpretarse. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Aquí es lo que establece el artículo 60 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 60 del Código de Trabajo establece que por eventos de caso fortuito fuerza mayor, el empleador podrá suspender la jornada de trabajo. Y una vez suspendida la jornada de trabajo, igual de todas formas hay que seguir pagando las remuneraciones de forma puntual y completa. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado o qué hubiese sido la solución para ya no tener el problema que estamos viviendo hoy en día? Para saber cuándo aplica uno o lo otro. Es otorgarle un tiempo, una temporalidad a la ejecución del artículo 60. ¿Por qué? Porque si nos derivamos al Código de Trabajo y leemos el artículo 60 y nos vamos al numeral 3 específicamente, puede interpretarse que este artículo se da para situaciones temporales, de corto tiempo. Y el artículo 169, numeral 6, es cuando el contrato de trabajo se ve impedido o no se puede ejecutar por un periodo indefinido, a largo tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hubiera sido la solución? Establecer un periodo indicando de que, por ejemplo, por eventos de caso fortuito fuerza mayor que imposibilite la ejecución del contrato de trabajo y que dure hasta no más de, por ejemplo, un número que se viene a la mente, 75 días, tendrá que aplicarse el artículo 60. Pero si el caso fortuito fuerza mayor dura más de esos 75 días, podrá terminarse por el caso fortuito fuerza mayor establecido en el artículo 169, numeral 6. Cosa, por si acaso, situación jurídica que ya se encuentra regulada en otras legislaciones como en Argentina, que establece un periodo de temporalidad para aplicar la suspensión de la jornada de trabajo. Eso era lo que tuvo que haberse sido el legislador. Ya, ahora, otra cuestión. Perfecto. Como le indiqué, muy ¿cuáles amable, son las Jorge. vías? Jorge, danos unos minutos. Vamos a empezar con Orlando. Sí. Orlando es consultor político y asesor laboral, analista político del Frente Nacional de Trabajadores Autónomos del Ecuador. Orlando Herrera tiene una trayectoria bastante grande y marcada
dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento del trabajador ecuatoriano. Orlando, hemos visto que en los últimos días se han dado varias movilizaciones a nivel nacional. Muchas de estas organizaciones han sido dirigidas y convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, por la Central Unitaria de Trabajadores. Se han dado diversos escenarios de discusión y de análisis a nivel nacional en cuanto al proyecto de ley de ayuda humanitaria en el Ecuador. Y mi pregunta concretamente es, a tu punto de vista, en base a tu experiencia, Orlando, ¿cómo van a ser las relaciones a tomar entre el movimiento obrero nacional, la fuerza laboral del Ecuador y la fuerza empresarial del Ecuador? Listo, buenos días amigos de Trivium Política. Gracias a los amigos que están compartiendo este panel. Yo quisiera un poquito decirles primero que ubiquemos en este tema. Lo primero es que nos estamos refiriendo a una ley que tiene título, digamos a una ley, ya no es un proyecto de ley, es una ley aprobada por 74 asambleístas que se llama Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Es decir, ya esa caracterización de ser una ley de apoyo humanitario nos lleva muy claramente a definir... Bueno, es un proyecto de ley hasta que no haya sido promulgado por Orlando. Es un proyecto... Sí. Orlando, es un proyecto de ley hasta que no haya sido promulgado en el registro oficial. Puede que haya sido aprobado por el Pleno de la Asamblea, pero no ha sido vetado por el presidente, por el Ejecutivo o sancionado. Por lo tanto, aún no es una ley porque no entra en vigencia. Ya, entonces, ¿en qué momento estamos del proceso de aprobación de esta ley? Estamos en el que le corresponde al presidente de la República, digamos, la observación a la ley o su aprobación, su veto, ¿no? Pero lo importante es que quiero llevarles a los oyentes, primero a entender que la ley, el objeto de esta ley es bien claro, o sea, se dice que es una ley, digamos, que tiene como caracterización el apoyo económico humanitario, digamos, para contrarrestar los efectos económicos, sociales provocados por el COVID-19. Es decir, es una ley, digamos, por tanto, que está pensando en cómo obtener recursos, en cómo dirigir esos recursos para neutralizar o minimizar o mitigar los efectos del COVID-19 en la economía del país. Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera decirles que es importante porque he escuchado el debate con mi contertulio y ha hecho algunas observaciones del proyecto legal. Yo quisiera decirles a todos los ecuatorianos, a quienes nos defendemos, que vivimos en un estado de justicia y de derechos. Una jerárquica que impone, evidentemente, ningún ciudadano, ningún individuo prevalido de cualquier función puede incorporar medidas que son contrarias al ordenamiento constitucional, contrarias a los convenios y acuerdos internacionales, pactos internacionales, ¿cierto? Y esa es la jerarquía de la ley. Una ley orgánica como la que se está planteando no puede establecer, violar principios establecidos en el ordenamiento constitucional. Es decir, entonces, o respetamos la Constitución o respetamos los acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Porque si no lo respetamos desde el gobierno, quiere decir que estamos frente a lo que dijo un ministro, los hechos han rebasado, digamos, a la ley. Estamos en una política de hechos consumados. Y entonces un gobernante no puede salir, digamos así, tan discrecionalmente a decir que tenemos que actuar en base a hechos consumados. No, 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 no. Toda medida, toda acción que se tenga que hacer, digamos, tiene que hacerse el marco del establecido en la ley y en los convenios internacionales. Esa es la primera cosa que tenemos que tener, digamos, en cuenta para desde ahí partir en el análisis. La ley plantea, digamos, algunos de los temas que el compañero contertulio ha decidido, que están planteados, en el hecho de que se pretende que para recaudar, por lo tanto, los recursos y para destinar esos recursos a contrarrestar los efectos de esta crisis, tenga que uno
primero, recaudar fondos, ¿no es cierto? En lo que nosotros llamamos metiéndole la mano al bolsillo de los ecuatorianos y en este caso de los trabajadores en general. ¿De cuáles trabajadores? Y aquí hay que hacer una discreción, porque nosotros estamos hablando del 63% de los trabajadores que somos informales, es decir, que no estamos dentro de un trabajo formal con seguridad social y con contrato, sino que estamos dentro de esa masa laboral que realiza un autotrabajo, un trabajo independiente, un trabajo, digamos, como mecánico, como vendedor de terrenos, como auxiliar, como asesor, pero que hacemos por cuenta propia y que somos el 63% de la población. A los que se refería, por ejemplo, el compañero abogado, estas madres remuneradas del hogar, estas mujeres remuneradas del hogar, que hay un convenio internacional que la OIT lo ratificó y hay unas recomendaciones que se hizo a los gobiernos para que se proteja los derechos de esas mujeres, y este gobierno no tomó ninguna decisión, por ejemplo, para poder proteger los derechos laborales de esas personas, ¿no? Que son más de 1.700 personas que laboran en esa modalidad de trabajadoras remuneradas del hogar y no tienen una respuesta, pese a las recomendaciones de la OIT, a que el gobierno establezca políticas de ayuda o de auxilio a esas personas. Entonces, la otra cosa que se plantea es, nosotros hablamos desde la realidad un poco de que vivimos como trabajadores. Y la ley ya establece todas las modalidades. Si se quiere llegar a un acuerdo entre las partes para reducir la jornada de trabajo, se lo puede hacer. Es decir, ya está en la ley, ya está en la Constitución los mecanismos. No hay por qué hacer una ley especial en la que diga que las partes se pongan de acuerdo. Las partes siempre se van a poner de acuerdo. En las condiciones actuales, yo creo que hay que leer por fuera de lo que dice la ley. O sea, trabajar 6 horas, ¿no es cierto?, divididas en diferentes jornadas o diferentes días para completar 40 horas, a mí me parece bien, siempre y cuando no se ataque ingresos de los trabajadores, porque como se decía, si con $400 que ganamos hoy día no cubrimos ni siquiera el 40% o 50% de las necesidades básicas, no de la casa, de las necesidades básicas de los trabajadores, porque yo que arriendo una casa, ¿no es cierto? Ahí nomás ya se me va por lo menos $100, ya me quedo $200. Si tengo 3 hijos y están en los colegios y en las universidades, o sea, 300 para un mes, o sea, más la comida, más la salud, más el transporte, yo quedo endeudado. Esa es la realidad de los trabajadores. Los que tienen un contrato de trabajo. Los que no tenemos un contrato de trabajo y tenemos que todos los días tener que verla, cómo la rasguñamos, cómo redondeamos, cómo alcanzamos para la olla, ¿no es cierto? Estamos mucho más dificultados, y esta ley, digamos, lo que ha hecho es no pensar, como dice su título, el apoyo humanitario a los trabajadores, sino que ha pensado es más en la economía. Es decir, para el gobierno lo más importante es el manejo económico, ¿no es cierto? Y no el manejo, digamos, de la situación económica de los trabajadores, porque las decisiones que está... Orlando. Mira, 115,000 trabajadores este rato despedidos, ¿no es cierto? 115,000, de lo que reporta el ministro del Trabajo, dato oficial. Te escucho. Orlando, se ha discutido en el gremio de los trabajadores, en los diferentes gremios obreros, en los diferentes gremios de trabajadores de la salud, trabajadores de diversas áreas, la posibilidad real de crear concordatos, de crear convenios, de crear acuerdos con las empresas para las cuales trabajan o para el sector público, en tanto y en cuanto a tener si llegasen a tener un problema serio de liquidez. Verán, el gobierno plantea algunas medidas. ¿Cómo van a aportar los trabajadores? ¿Cómo van a aportar los colaboradores a las empresas, fundamentalmente a las empresas privadas, cuando éstas lleguen a tener algún problema de liquidez? O sea, el gobierno plantea algunas medidas. Nosotros no somos insensibles, somos gente que trabaja y produce y sabe cómo enfrenta la crisis y cómo resuelve la crisis. Por eso es que no nos hemos
a veces se nos trata como de ignorantes y que no entendemos la situación y que solo pensamos en nosotros, y no es así. Es decir, a tu pregunta, hay evidentemente desde los trabajadores algunos principios a los que tenemos que recurrir para enfrentar una crisis. El uno es lo que el mismo gobierno plantea, la solidaridad. Estamos de acuerdo con la solidaridad y arrimar el hombro todos para sacar adelante, primero, la vida de la gente. Segundo, la existencia de las empresas. Nosotros cuando nos referimos a empresas, no nos referimos a los empresarios, nos referimos a la empresa como factor productivo del país. Es decir, porque yo consumo un jabón, yo consumo un papel higiénico, yo consumo también el arroz, el atún, es decir, entonces como factor productivo en la sociedad. No tenemos que confundir, y ahí nosotros apoyamos la existencia de esas empresas y la solidaridad. Entonces, si yo tengo 3 empresas, ¿no es cierto? Y yo soy obrero, no voy a pagar lo mismo. Si yo tengo 3 empresas, tengo que pagar por las 3 empresas y por las utilidades que he generado en esas empresas. Entonces, el que más tiene, más paga. Eso lo dice un principio desde la humanidad, ¿no es cierto? Desde el cristianismo, lo dice la Constitución, hombre, y lo dice la propia ley tributaria. Entonces, la solidaridad, estamos de acuerdo, el que tiene, que más pague, pero no pretendan que los trabajadores que ganamos menos de $400 al mes o $400 al mes, paguemos lo mismo que un señor que tiene, que Juan el Rey, por decir un nombre que aquí se cita. El otro, la proporcionalidad. Es decir, sí creemos que en proporción a las ganancias que han reportado el sector financiero, el sector bancario, el sector textil, metalúrgico, es decir, el sector florícola, el sector de los exportadores de camarón, en base a la proporcionalidad de su volumen de negocio y de sus utilidades, tienen que aportar. Eso es normal. Entonces, ahí nosotros decimos, si la ley plantea esa proporcionalidad y exige que quienes han ganado más aporten más, está bien. Nosotros pensamos que hay que tener el gobierno tiene que tener una moratoria financiera para ayudar a mejorar la situación financiera de las empresas. Por 2 años, por lo menos, los créditos deberían de quedar declarados en mora, tanto tasas de crédito cuanto para que las empresas se rehabiliten. Pero esa tiene que ser una cuestión en la que el gobierno establezca una política y no esté pidiéndole de favor, porque le está pidiendo de favor a la banca, que establezca una política para que esa moratoria financiera, y puede hacerlo a través de un fondo, a través de una ley, ¿no es cierto? Pero tiene que tomar la decisión. El gobierno lo único que pretende es hacer una ley pidiéndoles de favor a ellos y exigiéndole eso sí a los trabajadores, poniéndoles unas alternativas donde realmente nos jode la economía, es decir, la economía doméstica del trabajador. El otro que nosotros planteamos, por ejemplo, el gobierno tiene que declarar una mora. Entonces aquí hay aspectos jurídicos de ley, aspectos políticos de acción del gobierno, como la moratoria de la deuda externa, que los mismos multilaterales hoy día la recomiendan como mecanismo, ¿no es cierto?, para poder tener dinero disponible para enfrentar la crisis, y no que esto caiga sobre la economía de los trabajadores y la economía de la industria nacional. Entonces, ese es un tema que nosotros estamos planteando. Pero si el gobierno no hace eso, y si el gobierno insiste en que la única vía para la recaudación es, digamos, incluso el anticipo del pago de lo que está diciendo, de aporte de los tributos de las empresas, ¿no es cierto?, el anticipo, decimos, está bien, pero es muy poco enfrentar la crisis. A mí me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es entender que primero tiene que Orlando, estar el trabajador. Cuéntanos algo. Te escucho. Cuéntanos algo. ¿Han existido diálogos por parte del movimiento obrero, por parte del movimiento de los trabajadores, con los gremios empresariales del Ecuador? ¿Han llegado ya a un acuerdo? ¿Hay una propuesta clara de qué es lo que va a pasar entre el sector obrero, entre el sector de los trabajadores y los empresarios? Yo creo que hay que construir una nueva narrativa política para tratar este tema. O sea, la narrativa que tiene el gobierno es una narrativa en la que dice, frente a esta situación, el único camino que queda es la venta de las empresas, el cierre y la supresión de empresas, el cierre, el ajuste estructural, es decir, despedir trabajadores porque la nómina salarial pública es muy alta, es decir, aplicar la receta del Fondo Monetario Internacional, y no es una cuestión política,
no es lo más correcto para el país, no es lo más correcto para el Ecuador. El gobierno tiene que entender que, como él mismo dice, que no quiere ser popular, ¿no es cierto? Nosotros sí le pedimos que sea objetivo y básicamente actúe y sus actos estén apegados a la disposición constitucional y a lo que dice la ley. Entonces, cuando el gobierno pretende resolver el tema de la crisis, recurriendo a mecanismos, por ejemplo, vía decretos ejecutivos, suplir instituciones que él cree que no son importantes, son una carga real para el Ecuador. Dígame, nosotros defendemos por ejemplo, defendemos como factor de desarrollo del país, como factor económico, y lo defendemos como institución, porque ahí hay 1,000 trabajadores que son familias, y muy alegremente por resolver un problema, ¿no es cierto? O sea, coja el dinero donde no debe de coger. Nosotros sí le pedimos al gobierno que mire para otro lado para resolver la crisis. Mire los estados financieros del sector bancario. Mire los estados financieros de los sectores agroexportadores. Mire para otro sector. Y no pedimos que ni que los estaticen ni que les confisquen. Lo que pedimos, ahí está, digamos, un dinero con el que se puede en ese momento resolver un problema mediante mecanismos legales que se pueda hacer. Entonces, claro que hay intención de diálogo, pero hay intención de diálogo, no nos olvidemos, el primer diálogo ya se dio en la Asamblea, ¿no es cierto? Hay 74 votos que dieron a favor. Ahora empezamos un siguiente diálogo para ver si el presidente de la República, digamos, ajusta esta ley, no recarga sobre los trabajadores y sobre las industrias pesos. El gobierno tiene que asumir este costo de la crisis, el gobierno. 2, tiene que asumir el costo de la crisis los grandes sectores corporativos, empresariales de este país que han tenido y han reportado utilidades. Es decir, y un tercer factor, y muy pequeño, solidariamente, tienen que ser los trabajadores, pero aquí se pretende principalizar, digamos, vía despidos, ¿no es cierto? Vía despidos, la solución de la crisis. Ese no es el escenario ideal para nosotros. Y en mi opinión, digamos, tiene que revisarla sesudamente si no quiere que consecuencias les sean una explosión social. Porque las jornadas de resistencia que se llaman, que se han convocado los trabajadores, son evitar que en medio de esto toda la corrupción aparezca, como los frutos aparezcan subterráneamente comprando a precio de gallina muerta las empresas públicas, con el pretexto de que son inviables y son muy costosas para el país. Eso no es lo correcto. Este es un plan que no tiene futuro. Sí le comentaba al presidente, yo quiera que lo escuche, que no me decisiones social en el país. El pueblo ecuatoriano no resiste más. Le dice que en la casa, pueblo ecuatoriano, al trabajador que se quede en la casa, que ya su trabajo, se quede en la casa y que no sabe qué va a hacer esa familia. Entonces el gobierno tiene que dar respuesta a este tipo de cosas. Y debe de contar con el pueblo ecuatoriano. O sea, mire, el pueblo ecuatoriano aquí, los dirigentes políticos, sociales, comunitarios, han estado por fuera de abusos de soluciones. El único ha sido objeto de la política. Orlando. Eso es el gobierno. Orlando, en estos días nosotros, el Ecuador, ha sido testigo de grandes movilizaciones a pesar de la pandemia. Mucha gente, fundamentalmente en Quito, acusa al movimiento obrero que salió a movilizarse, que salió a luchar por sus derechos, por así decirlo, de ser el causante del incremento de casos de COVID en la provincia capital, en la provincia de la capital del país. ¿Crees tú que sea esto justo? ¿Crees tú que sea razonable? Pero sobre todo, ¿crees tú que realmente las movilizaciones hayan incidido en el incremento del COVID en la provincia de Pichincha? Vean, yo, estimados amigos, creo que hay unos protocolos que están establecidos para tener el manejo sanitario y contrarrestar los efectos del COVID desde el punto de vista del manejo sanitario.
Eso lo ha llevado adelante el COI, lo ha llevado adelante el Ministerio de Salud y lo deben de seguir llevando. Ese es un asunto administrativo. Es un asunto de administración del régimen sanitario en el Ecuador. No tiene nada que ver con la situación económica y social de los trabajadores que no van a aguantar más este encarcelamiento al que se lo ha sometido, digamos, bajo las condiciones de COVID. O sea, nosotros estamos percibiendo, yo vivo en un barrio Popular Sur aquí, y cuando yo salgo, este rato que salgo, está la gente trabajando, se recoge precautelando las medidas, ¿no es cierto? Se recoge a las 1:30 de la tarde. La gente está tomando las medidas, pero ya no da más. Es decir, el gobierno tiene que entender que, por decirle, que no va a seguir confinándose y el alcalde, el prefecto, el ministro, el presidente, que siga con esto, se va a estrellar la próxima semana con que la población se salga a la calle, ¿no es cierto? Y no es que no le importe el COVID, va a tomar las medidas para hacerlo, pero ya no puede seguirse tomando medidas de confinamiento interminable, digamos, sin haber atendido la necesidad de la gente. A ver, yo le pregunto al gobierno, ya usted nos quiere prevenir, digamos, del COVID. Bueno, yo soy trabajadora remunerada del hogar, pues, y de mí dependen 12 hijos, 12 familias. O sea, ¿y qué alternativa usted me ha dado a mí? ¿Y cómo me prohíbe todavía? Quédate en tu casa, me está resultando a mí, muérete en tu casa. Y esa no es la situación. Entonces, no es que a mí me parece que hay un manejo mañoso, digamos, de los datos y de las cifras, una especie de terror psicológico para la población, mientras se van tomando medidas en las que están orientados hacia los despidos, hacia la privatización y que la gente no se va a protestar. A mí me deja mucho que decir esta situación, pero yo te digo, de lo que hemos conversado con los dirigentes populares, sindicales en estos días y con los dirigentes indígenas en estos días, se están tomando las medidas para prevenir que esta situación vaya creciendo. No es que no va a haber, nosotros siempre hemos tenido pandemias en los barrios populares, siempre hemos tenido problemas, ¿no? Hoy día estamos tomando medidas, pero yo advierto de que si se sigue en este conflicto realmente, el pueblo ecuatoriano la próxima semana, los próximos días, va a estallar y las movilizaciones que ya se iniciaron se van a multiplicar porque la gente ve que el gobierno tenga alternativas reales para mí como madre de familia, como padre de familia, no tiene alternativas. ¿Usted cree que con un bono que da y que llegó a muy pocos, o sea, con una fundita que alcanza para 2 días y que no llega a toda la población, yo tengo que quedarme en la casa como trabajador, del cual depende mi hogar? No es lo mismo que se quede una persona que tiene un ingreso que rebasa los $500, no es lo mismo que se quede en la casa un compañero que tiene un empleo fijo, a que yo, que soy informal, que yo soy del diario, es decir, es una situación que no está sostenible. Entonces, yo no creo que vaya a crecer la pandemia. Lo que veo que va a crecer es la pandemia de las propuestas, de las protestas en el país, con una política que le está afectando a la mayoría de los ecuatorianos. A ver, Orlando, tú planteas de que se quiere instaurar, se quiere plantear el asunto del terror psicológico en cuanto y en tanto al COVID. Pero ¿cómo ves tú que el gobierno objetivamente está tratando de paliar la crisis del COVID y sobre todo, nosotros, al menos yo en las movilizaciones que he salido a cubrir para Trivium Político, he visto en muchísimas pancartas que no nos matará el COVID, que nos matará el hambre. Y entonces, por un lado, el gobierno quiere institucionalizar en algún sentido este terror psicológico en cuanto al COVID, y por el otro lado, el mismo gobierno y en muchos cantones, muchos alcaldes se están poniendo bastante reacios a que la gente pueda salir a trabajar.
Ahora, ¿cómo esto puede afectar y cómo esto está afectando realmente no a la macroeconomía, sino a la microeconomía? Al padre y madre de familia que no tiene un trabajo estable y que tú planteaste hace un momento, vive en muchos casos con menos de $5 a la semana. Yo creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional en este momento. Un acuerdo nacional desde donde podamos digamos, unas reglas en las que los trabajadores, los empresarios nacionales, el gobierno nos pongamos de acuerdo para poder sacar adelante. Nosotros planteamos un gran acuerdo nacional entre las fuerzas políticas, sociales y productivas del país para encontrar una salida de consenso. Este no es un tema de ley, solamente de leyes. Este es un tema de justicia. Por lo tanto, si es un tema de justicia, ¿no es cierto? No es que nosotros queremos como locos que desaparezcan las empresas, no. Lo que decimos es, pongámonos en un punto en el que los trabajadores seguimos manteniendo nuestros empleos, ¿no es cierto? Creamos condiciones para poder subsistir, ¿no es cierto? Y los empresarios siguen teniendo, digamos, el manejo de sus empresas y el apoyo del gobierno. El apoyo del gobierno a los empresarios que han generado y están generando mayor productividad y están, digamos, manteniendo las plazas de trabajo. Porque, ojo, mucho ojo. O sea, hay empresarios que evidentemente están aprovechando la situación para, digamos, resolver sus problemas internos. Yo no les llamaría a ellos empresarios realmente. Yo creo que empresarios trabajadores, honestos en el país, que tienen que tener el apoyo, digamos, gobierno, con líneas de financiamiento, con líneas de apoyo social y político y económico. Entonces, eso. Y lo otro es que decirle al gobierno que tiene que mirar para el país. Tiene que desmontarse del Fondo Monetario y del plan de ajuste estructural que le plantea el Fondo Monetario. Y tiene que pensar en el plan país, en el plan que él se comprometió a impulsar cuando tuvo el apoyo de los ecuatorianos. O sea, ahí hubo un plan y ese plan fue por el que yo voté, por el que muchos ecuatorianos votaron, porque estuvimos de acuerdo con ese plan de gobierno. Crear empleo, crear vivienda, apoyar agricultura, ¿no es cierto? Apoyar el desarrollo de la industria. Estuvimos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo con lo que está planteando ahora. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no nos pueden pedir que arrimemos el hombro. ¿Para qué? Para que sigamos teniendo un modelo que es insostenible. Tenemos un modelo de gestión política que no da resolviendo, que no resuelve los problemas de los ecuatorianos. Es decir, nosotros queremos bienestar para el país. No queremos que nos bajen los sueldos, queremos que nos suban los sueldos. No queremos que se precarice el trabajo, queremos que se democratice y se fortalezca el trabajo. Queremos que la industria nacional se fortalezca y crezca. No queremos que cierren las empresas, pero no podemos tener empresas mafiosas que chantajean al gobierno para los contratos y no mejoran su capacidad productiva, es decir, no viven de la producción, sino que viven del chantaje. Muchos sectores empresariales, así lo hemos visto. Entonces, es importante que nosotros también entonces planteemos, y si se va a discutir una ley, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, humanitaria, de apoyo humanitario, es evidente que hay que apoyar al ser humano, que hay que apoyar al trabajador como el generador de la riqueza en el país. Es decir, entonces esa es nuestra visión. Si ese no es el camino, los resultados va a tener el gobierno en las calles en los próximos días, que ya los tuvo. Es decir, entonces no podemos pedirle a la gente, oye, quédate en la casa, yo tomo las medidas, hundo al país, me endeudo más irresponsablemente, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Aquí lo que se ha hecho ahora es funcionario que se lo denuncia en actos de corrupción en el contexto, lo sacan del cargo. ¿Y qué pasa? No pasa nada, absolutamente nada. Aquí debemos de hacer un llamado a la fiscalía de este país. ¿Dónde están los sancionados? O sea, ¿dónde están la gente que tiene que ser enjuiciada? La Contraloría, ¿dónde están las acciones? O sea, más allá de salir a hacer el show mediático, o sea, tienen que resolver los problemas. Si no lo hacen, tengan la seguridad y la garantía que los trabajadores vamos a estar en las calles en los próximos días, y no contra una ley, sino contra un gobierno que no está cumpliendo
el propósito constitucional que se le dio de trabajar por el desarrollo y el de los ecuatorianos y llevar adelante un plan nacional de desarrollo. Ustedes estuvieron el 24 de mayo en el informe del país. ¿Y qué dijo el país? ¿Qué informó el país sobre lo que se ha hecho en 2019 y vamos a hacer en 2021? ¿Qué metas vamos a lograr? Nada, el presidente dijo vamos a arrimar el hombro, saldremos de esta más fortalecidos, eufemismos, pero nada, esa es la situación. Bueno, me gustaría tratar de ir cerrando, pero antes de eso, antes de darle la palabra a José Daniel, me gustaría plantear algo que nos dice una de nuestras espectadoras, una querida amiga, Carla Redrován. Carlita dice, Sí, la clase sí. siempre más vulnerable es la del trabajador. Parte del empleador que siempre o casi siempre es injusta. La ley puede decir muchas cosas bonitas, pero casi nunca se cumplen. El problema es que no existe conciencia social de parte de los empleadores. Si no hubiera existido tanta explotación a la clase trabajadora, quizás ahora no reaccionaría de esta manera. Bastante profundo lo que nos escribe Carla. Y me gustaría invitarlos a que tanto Jorge como Orlando puedan dar sus conclusiones. De igual manera, José Daniel. Adelante. Bien, yo inicio. Estoy de acuerdo en dos cosas. Primero, que en esta situación todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que solidarizarnos con cada situación que se vive en el país. Y asimismo, promulgar a los acuerdos, porque mediante los acuerdos son los que podemos llegar a una armonía para vivir conjuntamente, o sea, entre trabajador y empleador. ¿Ya? Pero hay que tener presente siempre algo, o sea, todo está concatenado, todo es en efecto en cadena. Si no existe medidas para poder promulgar el empleo, va a existiendo empleos informales. Entonces, es verdad que tal vez, por ejemplo, en este proyecto de ley, y tal vez también el proyecto que se fue planteado hace un momento, en el año pasado, en octubre, que después se dejó de continuar con su tramitología por el tema de las manifestaciones que sucedieron el 9 de octubre, puede ser que dentro de estas normas existan contratos temporales. Es verdad, pero ¿cuál es el beneficio futuro? De que estos contratos temporales le va a garantizar a personas que no tenían empleo una remuneración fija mensual, le van a garantizar unos beneficios sociales que antes no los percibía. Por ejemplo, va a ganar ahora 13º, 14º, vacaciones, etcétera, etcétera, y todos los demás, que son temporales, puede ser que sean temporales, pero ¿cuál es el beneficio que da a la ley? La ley dice que si se mantiene la relación laboral, se van a mutar y serán contratos indefinidos de trabajo. Entonces, si bien es cierto, establece que serán por un periodo determinado, pero podrían que se mantengan y serán indefinidos. ¿Cuál es el beneficio? De que ahora el trabajador que vivía diariamente de su trabajo diario va ahora a tener una remuneración estable con beneficios sociales. Entonces, ahora, también estoy de acuerdo, hay que promulgar el trabajo. No es bueno que estemos tanto tiempo encerrados, por poner un nombre, porque la gente necesita trabajar, porque de esa forma es que se generan los ingresos, de esa forma es que la gente obtiene su sustento del día a día. Pero si no existe unas normas para regularizar, organizarnos, el retorno para poder entrar a trabajar y las medidas necesarias para promover el empleo, vamos a retomar otra vez una situación estatal que ya veníamos viviendo. Y además, si no se cumplen con las medidas de seguridad o de salud,
va a conseguirse o va a desencadenarse otro efecto colateral, porque ahorita estamos encaminándonos en efectos de derecho laboral, pero digamos, yo soy trabajador, necesito trabajar, voy a salir y no cumplo las medidas de seguridad, o cumpliendo las medidas de seguridad termino infectándome con este problema que estamos viviendo hoy día con el COVID. Entonces, necesitamos medidas que nos ayuden a poder trabajar seguramente, salvaguardando nuestra salud, porque si salimos y nos contagiamos o a su vez contagiamos a otras personas, va a colapsar otro sector del Estado. Ya no va a colapsar el sector del trabajo, va a colapsar ahora otra vez el sector sanitario, el cual va a generar otra vez gastos y gastos y gastos estatales, y el Estado no va a poder repartir o distribuir sus ingresos debidamente acordado a cada sector. Entonces, considero primero que lo más importante sobre todo es llegar a acuerdos. Como bien dijo Orlando, la Constitución ya lo prevé, ya lo establecía. Y este nuevo proyecto de ley que establece requisitos para reglamentar estos acuerdos restringe su aplicabilidad, porque no existe una flexibilidad, por así decirlo, para que se pueda contratar. Porque tampoco estoy diciendo de que tiene que darse una flexibilidad absoluta para que el empleador abuse. No, tampoco es así. Pero cuando existen más restricciones para el contrato, es donde más se genera los trabajos informales. Porque los empleadores se ven inseguros en contratar y como no existe una seguridad jurídica, no pueden o no se quieren arriesgar a contratar más, y peor aún así, impedimos el ingreso de inversión extranjera cuando no existe una seguridad jurídica. Entonces, ahora, es verdad que las medidas que se están promulgando para poder sostener esta situación económica es reducir la remuneración. Yo lo veo de cierto punto una forma de mitigar esta situación económica, esta crisis económica que mantiene el país, porque hay que basarnos en un punto. Ecuador no es un país de grandes empresas. ¿Quién mueve la economía del Ecuador? Básicamente, más del 92% que mueve la economía de Ecuador son micros y medianas empresas. Un porcentaje muy pequeño del Ecuador tienen grandes empresas. Entonces, si es que en el Ecuador tenemos o contamos con compañías, micros y medianas empresas que se van a ver afectadas en esta situación de crisis, hay que ayudar a esas empresas. Porque si no existe la ayuda estatal a esas empresas, ¿qué va a suceder? Va a suceder que no va a poder tener la capacidad económica para sostener sus obligaciones laborales y otras obligaciones más, como tributarias, porque también los empleadores tienen obligaciones familiares, etcétera, etcétera. Van a tener que cerrar sus puertas. ¿Y cuál va a ser el efecto de ese cierre? El desempleo. Entonces, tiene que venir del Estado una ayuda para poder mitigar por parte de las microempresas y medianas empresas esta situación de crisis. Y eso, sobre todo, promulgar y sobrepesar siempre los acuerdos entre trabajador y empleador para poder tener una relación armónica entre las dos partes, y así que no se vean vulnerados los derechos y obligaciones de cada uno. Ok, continuaremos con la opinión de cierre del licenciado Orlando Herrera. Continúe con su intervención. Bueno, yo quisiera primero agradecer a quienes nos están viendo por este programa muy importante de Trivi Político. Agradecerle a nuestro contertulio. Yo aprendí mucho de las pocas cosas que pude escuchar de su exposición. Agradecer a Wilson, ¿no es cierto? Y a ti, Juan Daniel. Primero decirles que este no es un tema de políticos, ni de partidos, ni de dirigentes. Este es un tema social y tenemos que verlo como un tema, digamos, social, con una problemática profunda social. Es un tema de justicia. Este no es un tema solo de leyes, es un tema de justicia. Entonces, lo que planteamos realmente y lo que creemos es que el gobierno nos ha tratado como discapacitados a los ecuatorianos y a los trabajadores. Es decir, ¿quién es el que cuida la salud de los hijos? La familia. ¿Quién es el que cuida la salud del barrio? La organización barrial. La organización barrial.
O sea, este no es un tema del ministro, del secretario, del presidente, este es un tema de la comunidad. Y la comunidad ha quedado marginada y relegada de las decisiones. Es decir, ¿cómo puedes aplicar un plan sanitario, un plan de reinserción a la actividad normal productiva si no tomas en cuenta la opinión de las organizaciones, los líderes sociales, de los líderes políticos? Si está discutiendo solo el alcalde, está discutiendo el prefecto, el ministro, el presidente, pero esos son ejecutivos, esos son funcionarios públicos. Yo creo que aquí la comunidad ha sido objeto de las decisiones y no el sujeto fundamental de las decisiones. Entonces es un concepto de qué rol juega, digamos, la comunidad en todo este proyecto y en la nueva discusión para reinsertarnos laboralmente. Yo invito a que nos pongamos serios en el ejercicio de la política y los trabajadores, los formales y los informales, tenemos que ser parte protagónica en las decisiones y en la resolución de este conflicto. No es un tema de gobierno, este es un tema de la sociedad en su conjunto, pero la sociedad en su conjunto, a través de sus líderes, ha estado ausente. Mira que yo agradezco que este medio nos ha permitido llegar y amplificar esta voz, pero tú no has escuchado en Teleamazonas, en los medios oficiales, que a Jorge o a Daniel o a mí me hayan dado un espacio. ¿Quiénes desfilan ahí? Los mismos de siempre, las mismas voces de siempre, que no te dan alternativas. No hay empleo. ¿Por qué no hay empleo? Porque no tenemos un fuerte sector empresarial productivo en el país. Tenemos las mismas empresas con los mismos servicios de siempre. Y los que han crecido, ¿quiénes son? Los pequeños y los medianos que han desarrollado una actividad, y tenemos que de pequeños hacerlos medianos y a los medianos hacerlos grandes para que generen más empleo, pero no seguir repartiendo el dinero, el poco dinero que hay en los mismos sectores empresariales que no van a generar más empleos. Entonces, yo sí pido que haya más responsabilidad en esto, que veamos más allá de los ojos de la presidencia y del gobierno y que incorporemos a la comunidad en todo esto. La salida es escuchar a la comunidad, incorporar las propuestas de la comunidad y los dirigentes sociales. No es encerrándonos en un edificio, en un cuarto de guerra, para decidir los 4 genios cuál es la salida. Este no es un problema de 4 genios, es un problema de decisión y acción comunitaria. Y si el gobierno no lo hace, va a tener que escucharlo al pueblo en las calles, y finalmente vamos a tener que decidir cuál es el camino. ¿A dónde vamos, señor presidente? ¿A dónde vamos, señores asambleístas? No tenemos un norte, estamos gestionando una crisis. Cuidado que de todas las normas que están en la ley humanitaria, quedemos en 2, y el presidente, como la gran cosa, diga, eliminado todo lo que los trabajadores les afecta, y solo hemos quedado en 2, como la gran cosa. Gestionar los conflictos como estrategia política no es lo mejor, señor presidente, no es mejor, señora ministra de Gobierno, no es lo mejor, señor ministro de Defensa. O sea, no jueguen con los destinos del país, no jueguen con los trabajadores, sean serios en la política, y si no tienen respuesta a los problemas, den un paso a un lado y dejen que sean otros actores políticos los que asuman y enfrenten una situación. Bueno, a manera de conclusión, podemos verificar que viendo estas perspectivas, ¿no?, tanto del empleador, del trabajador y el trasfondo del tema, a opinión muy personal, podría decir que realmente es una relación tripartita, en este caso, para darle un impulso al Ecuador. Ya, tiene que haber una acción por parte del sector empresarial, un aporte por parte del sector obrero, pero sobre todo debe existir evidentemente un manejo estatal adecuado. Sin el impulso del Estado, definitivamente sin decisiones firmes que permitan adoptar medidas que impulsen la economía, impulsen el trabajo, definitivamente aquí, la pandemia va a provocar una situación más precaria. Podría decir a breves rasgos que si bien existen todos los derechos irrenunciables de los trabajadores y todo lo demás, la situación actual amerita que exista una
no renuncia, por así decirlo, sino un cese de parte y parte. Yo creo que debe ser un consenso entre empleador y trabajador, llegar a acuerdos. Muchas empresas están cerrando, muchas empresas han iniciado procesos de quiebra, entonces entrará en juego mucho la facilidad de negociación que tengan las empresas con sus trabajadores, el inicio de concordatos, entre otros. Bueno, le doy muchas gracias al abogado Barzola y al licenciado Orlando por estar presentes. Sus opiniones fueron muy valiosas y estoy seguro que la audiencia quedó satisfecha y las dudas quedaron totalmente dilucidadas. Entonces, los esperamos en la próxima entrega de Trivium Político y gracias por su atención. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Que tengan buenas tardes todos. Gracias. Gracias.